Él viene otra vez. Maranatha, viene Jesús otra vez. Él viene otra vez. Como un ladrón de la noche volverá. Su gloria en las nubes y veremos. Maranatha, Él vendrá, volverá. Maranatha, viene Jesús, Él viene otra vez. Viene Jesús otra vez. Él viene otra vez. Maranatha. Buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Es un privilegio estar nuevamente en un programa más de Maranatha, Cristo pronto viene. Es un gusto saludarlos, reiterar que el día de hoy estamos para llevar a cabo una hermosa enseñanza acerca de la escatología bíblica. La escatología bíblica no es otra cosa más que el estudio de los últimos tiempos, de los acontecimientos que están ya sucediendo ahorita, que ya sucedieron y están por suceder, de los últimos tiempos. El día de hoy queremos traer esta hermosa enseñanza que le va a venir a dar a usted abrir un poquito el conocimiento, si en algún momento de su vida cristiana ha tenido el deseo de conocer más allá acerca del arrebatamiento, acerca de la gran tribulación, de lo que es la profecía y de tantas cosas que se están dejando ver en estos días. Para nosotros, que Dios nos ha permitido tener ese anhelo, ese deseo de introducirnos a lo que es la profecía, la escatología y los tiempos, lo que es los tiempos finales, queremos compartir, no queremos quedarnos solamente con él, sino queremos compartírselos para que esto venga a ser un aliciente más y venga a ser un empuje más para que podamos entender que debemos de preparar nuestra vida delante de Dios. El día de ayer tuvimos una hermosa enseñanza en el estudio, en el discipulado en la iglesia, y quiero compartírselo combinándole un poquito con las cuestiones de lo que es la escatología. Pero antes déjenme compartirles los números telefónicos donde podemos hacer contacto con ustedes. Hemos establecido 2 líneas telefónicas que viene siendo el teléfono personal de su servidor, el pastor Efrén Vázquez, el 811-983-2991. 811-983-2991. También puede hablarnos al teléfono local de la iglesia, que es el 1870-4824. Se lo repito, 1870-4824. Si usted tiene por ahí algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, consejería acerca del tema, con todo gusto le atendemos. Ahora, si usted es de las personas que está escuchando ahorita la radio, conoce de Dios, pero tiene tiempo que no acude a ninguna iglesia o se apartó de Dios, déjeme decirle que ya es tiempo de que usted tome una decisión y vuelva a los caminos del Señor. Y si no tiene dónde congregarse, le invitamos para que nos visite en la iglesia que nosotros estamos pastoreando, que se encuentra en la Colonia Fama 3, aquí en el municipio de Santa Catarina. Colonia Fama 3. La dirección es
calle Polonia 114, entre la calle Chimalpopoca y Brasil, en la colonia Fama 3. Ahí estamos lo que son los miércoles con el discipulado, los viernes a las 7:30, igual que los miércoles, con el culto de la familia. Los sábados, si tienes por ahí jovencitos, jovencitas, niños y no tienes dónde llevarlos para que los instruyan, tenemos los días sábado, en punto de las 2 de la tarde, un culto para los jovencitos y para los niños. Les enseñamos, les mostramos la luz de la palabra del Señor, cantan, danzan, conviven y al último se sientan a compartir el pan con algunos compañeritos con los que llegan a tener comunión. Y el día domingo, que es el día que nosotros tenemos como el día de congregarnos, la mayoría que descansan, que no trabajan, que son sus días de descanso, ahí nos congregamos en punto de las 12. A las 12 del mediodía estamos dando inicio a los cultos generales que nosotros tenemos ya ahí denominados para llevar a cabo todo lo que Dios ha hecho con nosotros en agradecimiento. Cantamos, alabamos al Señor, somos edificados por la palabra, nos gozamos, adoramos al Señor y también convivimos al final como una familia en Cristo, porque eso es lo que somos, una familia en Cristo. Una iglesia que no ha llegado a ser una familia en Cristo, o al menos que la mayoría ya hubiera entendido que debemos de ser una familia en Cristo, esa iglesia tiene que llegar a la revelación de que somos una familia, somos la familia de la fe. Dijo el apóstol Pablo, hacerle bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. El día de hoy, la finalidad es hablarle un poquito acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que es el tribunal de Cristo. Muchas iglesias, en lo particular, algunas que hemos estado por ahí monitoreando, el concepto de el tribunal de Cristo casi lo borran de la Biblia. Y yo creo que es un error quererlo hacer, porque en otras ni siquiera hay el conocimiento y es nuestro anhelo compartírselo, no con un afán, no se ofenda ni con un afán de soberbia, no, de ninguna manera. Nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y nos ha abierto los ojos de las Escrituras y que nos ha sido de bendición, queremos ponerlo también a su disposición. Hoy queremos hablarle de lo que es el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Muchos lo confunden con el juicio del trono blanco del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y no estamos hablando de eso. Así como durante todos estos mensajes hemos estado hablando que es muy importante tener en cuenta cómo Dios se ha manifestado a través de los tiempos, de las edades, de las dispensaciones. Nosotros podemos ver cómo el Padre trabajó al principio con el ser humano. Después vino Jesús y trajo lo que nosotros ya sabemos, la salvación, y damos gracias a Él por eso que Él ha hecho por nosotros. Y después vino y descendió el Espíritu Santo. Eso significa que cada quien en su tiempo, en su dispensación, ha tenido participación con la humanidad y ha tenido juegan un rol importante en nuestras vidas como cristianos. Y así como el Padre se manifiesta, el Hijo se manifiesta y el Espíritu Santo se manifiesta, de esa misma manera podemos entender que de esa misma manera como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de esa misma manera podemos entender las Escrituras. Podemos entender las Escrituras de la manera en que Dios nos lo muestra, su participación como Padre, su participación como Hijo y su participación con el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos y hablamos del juicio del trono blanco, estamos hablando del Padre, de que ahí va a estar Dios juzgando a la humanidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, si no me equivoco, verso 4, por ahí va a estar, ahí está plasmado lo que es el gran juicio del trono blanco. Pero yo le quiero hablar, por aquí tengo algo apuntado, de lo que es el tribunal de Cristo o lo que comúnmente llamamos el bimá de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? La Escritura nos habla de él.
La Biblia nos habla que es una reunión que tenemos pendiente con Él, todos aquellos que hemos llegado a conocer a Jesús, que hemos abierto nuestro corazón. Esa reunión está pendiente. Esa reunión, nadie de los que ya han participado de la salvación y del conocimiento del Señor en sus vidas, todos vamos a estar ahí. Todos. Y cuando digo todos, el mismo apóstol Pablo se incluye. No estamos hablando, reitero, del trono blanco. El trono blanco participa ahí en la humanidad, pero el Padre es el que lleva a cabo ese juicio. Cuando yo le estoy hablando del tribunal de Cristo, le estoy hablando nada menos y nada más de que el que va a estar ahí en el tribunal haciendo la evaluación de todo lo que hayamos hecho o hagamos ahorita, es nuestro Señor Jesucristo. La base bíblica para esto se encuentra 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice la palabra y está establecido claramente ahí que comparezcamos, que todos juntos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser evaluados, para que podamos ser evaluados, para que podamos ser juzgados lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, en nuestra vida cristiana de Cristo para adelante, sea bueno o sea malo. Dice, está establecido, está muy claro, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí nos van a hacer la evaluación para que podamos recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, de eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Quiero concientizarlo un poquito a usted como cristiano y hacerle ver que es esa reunión que nosotros le hemos puesto, bueno, no yo, sino que ya tiene tiempo, a la luz de la palabra, el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo. El Padre tiene su tribunal en el libro de Apocalipsis capítulo 20, ahí tiene su tribunal, el juicio del trono blanco. El Hijo tiene su tribunal, su juicio, en el tribunal en 2 Corintios 5:10. Y el Espíritu Santo tiene su tribunal. Y ese es cuando participamos de la Santa Cena. El juicio del Espíritu Santo, el juicio del Hijo y el juicio del Padre. Son 3 juicios que están manifestados ahí en la Escritura. Uno lo lleva a cabo el Espíritu Santo en la Santa Cena, ahorita se lo voy a explicar. El otro lo lleva a cabo Jesús en el tribunal de Cristo, así lo dice, el bimá. Y el otro es el gran juicio del trono blanco que es dirigido por el Padre. Pero lo que yo le quiero compartir a usted como cristiano, que es el que nos tiene que interesar, dado que estamos involucrados, que vamos a llegar ahí, es el juicio del el tribunal de Cristo. Ahora, eso se encuentra también plasmado en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, y yo se lo voy a leer para que usted lo tenga a la mano. Y a la vez, hacerle unas recomendaciones para poder entender un poquito acerca de esto. Dice la palabra de Dios así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, número 1, y nuestra reunión con Él, número 2, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo está describiendo 3 eventos. Esos 3 eventos yo se lo he puesto aquí en esta tabla, no sé si se pueda por ahí ver, pero lo he puesto ahí, la segunda venida. La segunda venida se divide en la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo y se divide en lo que es la venida pública o la manifestación pública. La secreta tiene su raíz que es la palabra parusía, y la que es la pública tiene su raíz que es la palabra epifanía, aparición. Pero entre esas dos está la reunión con Él. Se va a llevar a cabo una reunión con Él donde van a participar todos los que murieron, ¿sí?, en Cristo. De ese juicio van a participar todos los que murieron, los que fueron transformados, los que murieron en Cristo y los que murieron con Cristo, que son 2 cosas diferentes. Pero ahí van a participar.
Y de eso es de lo que yo le quiero por aquí hacer un poquito de conciencia y de entender para poderle ayudar a recuperar algo que se ha estado perdiendo mucho. Y es necesario que eso que le voy a explicar ahorita vuelva al corazón del pueblo de Dios para que Dios pueda seguir haciendo su obra, la obra que Él empezó a hacer y la pueda terminar. La palabra de Dios nos dice entonces que está su venida secreta, está su venida pública, y entre esas dos reiteramos el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. La venida secreta viene siendo, de acuerdo a las escrituras en 2 Tesalonicenses 2:1, la venida secreta, que es la venida del arrebatamiento, es la venida del Señor Jesucristo. Nuestra reunión con Él es el tribunal. Y la venida pública es el día del Señor, que habla aquí. Entonces, a los de la iglesia de Tesalónica ya los estaban confundiendo, les dice el apóstol Pablo. No se confundan. Una cosa es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Después, nuestra reunión con Él. Y después se manifestará la venida pública, donde todo ojo le verá y todos los que le traspasaron harán lamentación. Entonces, una de las cosas que yo le quiero enfatizar es la venida de nuestro Señor Jesucristo y posterior la venida, lo que es el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo. Son de las cosas que yo le quiero marcar. ¿Por qué? Porque dice que todos compareceremos, que todos daremos cuenta de Cristo para acá. Porque acuérdese que de Cristo para atrás ya esas cosas quedaron totalmente perdonadas. Cuando uno viene a Cristo, recuerde que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios limpia el pasado, Dios borra el pasado, Dios quita el pasado, toma todos los pecados y dice que los avienta al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Sin embargo, de aquí en adelante, nosotros empezamos a caminar. Y en el empezar a caminar, le voy a poner un ejemplo muy claro para darme a entender. Por ejemplo, usted en la mañana, cada uno de nosotros, al salir de nuestras casas, al trabajo o a las salidas que tengamos que hacer en la calle, compromisos o nosotros que venir aquí a la radio, nosotros nos limpiamos. Quiere decir, nos aseamos, nos bañamos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque durante el día de ayer, ¿sí?, pudimos haber sudado, pudimos haber llenado de tierra, pudimos se ensució la ropa, hubo polvo, lo que usted quiere y mande. Entonces, durante el día nos ensuciamos, nos manchamos, nos empolvamos y nuestra ropa tiene que ser cambiada o tiene que ser lavada. Nosotros también nos tenemos que asear. En la vida cristiana es de la misma manera. Eso, ¿quién nos lo enseñó? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de participar en la Santa Cena, el Señor les enseñó esa bella lección y les lavó los pies a los discípulos. Cuando estaba al momento de lavarle los pies al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro se negaba rotundamente y decía: Señor, ¿cómo es posible que tú te vas a humillar? ¿Cómo? No, yo no me voy a dejar que me lave los pies. Y el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no vas a tener parte ni suerte conmigo. Y en ese momento cambió su actitud, dijo: no, Señor, no nada más los pies, sino todo el cuerpo. Y el Señor le dijo: no necesitas que se lave ya todo el cuerpo, porque ya fuiste lavado. Por la palabra que yo les he hablado, ustedes ya están limpios. Solamente necesitan lavarse las manos y lavarse los pies. ¿Qué hablaba él? De las obras y de los caminares que nosotros tenemos durante nuestra peregrinación, nuestra vida cristiana. Y mientras llegamos a esa perfección a la cual hemos sido llamados, y que nuestro cuerpo sea también llevado a la perfección, porque fíjese lo que dice la palabra, que en el libro de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Quiere decir que cuando el Señor ya se vaya a manifestar en su venida secreta, nuestro cuerpo también ya va a estar irreprensible. Si hoy batallamos, hoy batallas tú, batallo yo con esta carne, con este cuerpo para sujetarlo, va a llegar un momento que a la luz de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, este cuerpo tiene que ser irreprensible.
para que cuando el Señor venga lo encuentre irreprensible en su venida y nos encuentre haciendo su voluntad y nos encuentre como Él quiere. En ese momento, pero antes de ese momento, nosotros tenemos que llevar a cabo esas limpiezas, y esas limpiezas, muchas de ellas las hacemos cuando nos congregamos. Lo que son los medios de contaminación, podemos decir así, medios de gracia para descontaminarnos. Cuando tú llegas a la casa de Dios y levantas tus manos, empiezas a adorarle y si venías pensando que cómo vas a pagar el recibo, si venías pensando alguna discusión o situación que tuviste desacuerdo con tu jefe, que si traes una mortificación de un hijo, una hija, que si traes una situación adversa, en el momento que llegas y empiezas a adorar a Dios y te conectas con Él y Dios empieza a fluir a través de su espíritu y toca tu corazón, en ese momento tú te empiezas a descontaminar de las preocupaciones y empiezas a llenarte de esa paz, empiezas a bendecir el nombre del Señor, no solamente con la adoración, ¿sí? Sino empiezas a expresar, con tu boca, acciones de gracias. Entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Alabar y bendecir su nombre porque su misericordia es grande y es para siempre. Entonces nosotros debemos de venir, entramos a la casa de Dios y nos descontaminamos con la alabanza, con la adoración, con la oración. En el momento de la profecía, en el momento de la palabra, Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que cuando escuchamos la palabra del Señor, eso viene a darnos una limpieza en nuestro corazón, que abrimos nuestro corazón y Él empieza a sacar nuestras ideas equivocadas y nos da ideas a la luz de su palabra correctamente. Entonces, ese trabajar, ese desarrollo que se viene haciendo en cada cristiano a la hora de que participamos en la Santa Cena, viene siendo lo mismo que si el Señor nos estuviera lavando los pies y nos estuviera lavando nuestras manos, nuestras obras y nuestro caminar. Por eso es importantísimo, porque al estar en la Santa Cena, estamos en ese momento siendo evaluados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos empieza a evaluar y nos dice, tus obras, tus manos, tus pies se mancharon, hay que limpiarlos, hay que lavarlos. Y los limpiamos y los lavamos en la sangre de Cristo. En ese momento limpiamos nuestra conciencia, desechamos todo lo que pudiera querernos contaminar. Hablábamos de las contaminaciones de la amargura, cómo contaminan el alma, cómo contaminan, dice la palabra de Dios, que en nuestro corazón de repente salen todas estas cosas que son las que verdaderamente contaminan. No dicen, no contamina lo que comemos, porque dice, eso va a ir a parar a la letrina, pero lo que de verdad contamina es lo que sale del corazón y empieza a dar una lista de pecados que pueden contaminar nuestro corazón. Entonces llega un momento donde nosotros, a la hora de estar en la Santa Cena y siendo evaluados, juzgados por el Espíritu Santo, a la hora de la participación nos ponemos a cuentas con el Señor, lavamos nuestras ropas, le pedimos perdón, confesamos nuestros pecados y en ese momento llevamos a cabo esa limpieza. Cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, es mi anhelo y mi corazón que tú no vayas a ser juzgado por nada malo que hiciste, sino que seas evaluado por todo lo bueno que hiciste. Porque lo malo que llegaste a hacer, te pusiste a cuentas y lo desechaste y te lavaste y te limpiaste en el tiempo que estuviste en la tierra en vida. Eso es lo que mi corazón anhela, tanto en mi persona como en la iglesia que pastoreo y en ti que me estás escuchando. Para que nuestra evaluación en el tribunal de Cristo sea para que nos den los galardones. Porque la Biblia dice que el pueblo de Dios va a ser arrebatado totalmente y llevado al tribunal de Cristo. ¿Dónde se encuentra el tribunal de Cristo? No lo sabemos. No lo hemos entendido. Probablemente aquí está, pero no sabemos la ubicación porque a Dios le ha placido no revelarnos y hasta ahorita no hemos escuchado quién nos pueda decir en dónde está. Probablemente se encuentra muy cerca de nosotros y no lo vemos, o en alguna otra dimensión, de la misma manera como se encuentra el lago de fuego. Recuerda que el lago de fuego y el infierno no son lo mismo. El lago de fuego es un lugar dimensional que ahorita no lo vemos, no sabemos en qué parte está. Lo que sí sabemos es dónde está el infierno, como dice la Escritura, pero el lago de fuego es dimensional. Igualmente, la reunión con Él en el tribunal de Cristo es dimensional. Él sabe, solamente dice que en los cielos
nos vamos a reunir y vamos a estar con Él por siempre. Lo dice Primera de Tesalonicenses y lo dice capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Entonces, ahí va el caminar de cada uno de nosotros. Todo se va a saber. Todo, nos van a sacar todo. Y si nos estamos dando cuenta que nos van a sacar todo y nos van a evaluar y nos van a pesar y que el Espíritu Santo todo lo sabe y que al Espíritu Santo no se le pasa nada y que el Big Brother y el ojo que todo lo ve le queda corto. Dios todo le es manifiesto. Dios todo lo sabe, Él es omnisciente. Entonces, si estas cosas son así y si vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a ser partícipes de esa venida secreta, vamos a ser llevados al tribunal y ahí vamos a ser o premiados o vamos a ser reprobados. Si nos premian, nos llevan a las bodas del Cordero. Si nos reprueban, nos van a mandar a la tribulación para poder purificarnos en la gran tribulación. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. En la venida secreta se lleva a cabo lo que es el arrebatamiento y dice la Biblia que se queda el Señor en las nubes y de ahí nos recibe. Pero en la venida pública, dice la palabra de Dios, he aquí Él viene en las nubes y dice la palabra del Señor que va a poner sus pies en la tierra y va a luchar y los va a vencer a los hombres que en ese momento le hagan a Él la guerra juntamente con el diablo y los va a vencer. Todo ojo le verá y harán lamentación todos aquellos que le hicieron daño, no solamente a él, sino al pueblo del Señor. Dice, y todos los que le traspasaron harán lamentación por él. Porque la Biblia dice que si algo te pasa a ti y me pasa a mí, es como si se lo hicieran a él. Entonces, si a ti y a mí nos menosprecian, lo están menospreciando a él. Si la palabra de predicación que hacemos, las personas lo echan en saco roto, no nos están menospreciando a nosotros, se lo están menospreciando a él. Y dice que se lo hicieron a él, dice, por cuanto se lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Señor, ¿cuándo fui a verte? ¿Cuándo fui a la cárcel? ¿Cuándo te di de comer? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ahí podemos ver la diferencia entre el arrebatamiento y la venida pública del Señor. Y esto es muy claro que lo tengamos y lo podamos aprender como iglesia para que nos preparemos, porque el pueblo de Dios no se está preparando. El pueblo de Dios está más entretenido con Babilonia. Hablábamos de las cosas que el pueblo de Dios ahorita está distraído con las confusiones religiosas, que eso es lo que significa Babilonia. La vez pasada hablábamos de que el pueblo de Dios tiene que salir de Babilonia, tiene que salir de las costumbres de Babilonia, tiene que salir de las costumbres de Egipto, tiene que abandonar, las costumbres de Sodoma. ¿Qué costumbres enseña Sodoma? Mucha gente se va rápidamente con la impureza sexual y tiene razón, pero Sodoma, para poder haber caído en la impureza sexual, dice la palabra de Dios que el pecado de Sodoma en el libro de Ezequiel capítulo 16 no fue el homosexualismo. El pecado de Sodoma no fueron los homosexuales, no fue el lesbianismo, no fue esa corrupción en la que terminaron, no. Dice que el pecado de Sodoma fue la abundancia de pan y la ociosidad, que no ayudaron al pobre, no ayudaron al desvalido, no vieron por el necesitado y se llenaron de pan y su vida ociosa los llevó a caer en una vida totalmente desenfrenada. Ahora, yo quiero decirle, ¿cómo está el pueblo de Dios? Sin un propósito, sin un enfoque en lo que le mandaron a hacer de ir y predicar el evangelio. Los ministros más preocupados en obtener ganancias por medio de las predicaciones en las iglesias, en los evangelismos, que en preocuparse por el lugar donde los pusieron a predicar y que deben de dar el fruto y van a dar cuentas de esos lugares. Aquellos ministros que fueron llamados genuinamente, yo no hablo de los que no fueron llamados. Los que no fueron llamados solo se levantan y solo se van a caer. Pero aquellos que verdaderamente sí fueron llamados y que no están cumpliendo, la Biblia dice que van a ir a dar cuentas al tribunal de Cristo. Y ahí el Señor dice que va a evaluar a los siervos. Y los siervos que sabiendo hacer lo bueno y no lo hicieron, recibirán muchos azotes.
serán azotados y una vez que sean castigados y azotados serán enviados a las tinieblas de afuera, juntamente con las ovejas que fueron reprobadas. Esto es muy fuerte. Esto es muy, muy interesante, que debemos de saber y de entender lo que le espera al pueblo del Señor. Hay un pueblo que se va, hay un pueblo fiel, hay un remanente fiel, hay un remanente que amó a Dios, que se enamoró del Señor, que se comporta como esa novia que está desesperada porque el novio ya venga y pueda irse. Hay un canto que dice que ya no vengas, Señor, no vengas todavía, porque se dan cuenta que su vida todavía no está bien. Pero dice, mas si tienes que venir, pues Señor, te esperamos, porque hay un pueblo que sí quiere que el Señor ya venga, pero hay otro pueblo que no quiere que el Señor venga porque sus vidas a sí mismas están demostrando que no están preparados delante del Señor. Ahora, con este tipo de temas, nosotros podemos despertar con la palabra del Señor y con este tipo de temas, despertar el conocimiento y despertar el entendimiento del pueblo de Dios para que vuelva a la santidad y se prepare. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente ahí que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Posteriormente, en el verso 11 dice, por tanto, viendo todo esto que está por pasar, instamos a los hombres a que tengan temor de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios ya. Y es por eso que tan fácilmente se apartan del Señor, que tan fácilmente ofenden al Señor, que tan fácilmente dejan de ir a la iglesia, que tan fácilmente ofenden al siervo, que tan fácilmente desobedecen las instrucciones, que tan fácilmente pecan y no hay problema, sus conciencias no les dicen nada. Acá estamos en la gracia, vamos a abundar, acabo el pecado. Si abunda, la gracia va a sobreabundar. No tengan ningún problema. Acabo, seguimos adelante y el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y no hay temor de Dios. Y esto es muy importante que nosotros meditemos, entendamos. Necesitamos empezar a evaluar, saber lo que nos espera, que su venida es inminente. Mucha gente está esperando señales. Déjeme decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento no viene con señales. La Biblia dice, y no pienses que te van a decir, helo aquí, helo allá, dice, porque vendrá en el momento que no sabes. Sin embargo, la venida pública del día del Señor, esa se va a manifestar con señales. Pero son dos cosas muy diferentes. A nosotros, la cita a la que hemos sido llamados es a la del arrebatamiento para ser llevados a ser evaluados en el tribunal de Cristo. Ahí nos van a pesar. No es de condenación, para que no me esté confundiendo. Ahí todos los que van a ser evaluados, ninguno se va a perder. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la palabra. Nadie se va a perder. Pero no todos se van a casar en ese tribunal. Ahí van a ser descartados aquellos que no vivieron con el temor de Dios. Y al no vivir con el temor de Dios, no vivieron en santidad. Y al no vivir en santidad, no hicieron la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios, no se sometieron los unos a los otros, como dice la palabra del Señor. Someteos unos a los otros en el temor del Señor. En el temor del Señor. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 7, en el verso 1, déjeme leérselo para que pueda entender un poquito lo que la palabra de Dios nos dice. Segunda de Corintios capítulo 7, en el verso 1, dice así. Si ya lo tiene, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La gente no entiende lo que es el temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios. Hay cristianos que viven sin el temor de Dios, viviendo una vida disoluta en la carne, viviendo una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Entonces, allí hay un peligro, allí hay una situación que está dañando, que puede, al ser llevado al tribunal, va a ser reprobado. No estoy hablando de perdición, para que no me malinterprete.
Ese tribunal no es de perdición, ese tribunal es de evaluación. Van a evaluar nuestras vidas, y si nuestras vidas, con la salvación que nos entregaron, no fuimos capaces de guardarla, de cuidarla, porque por eso dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2, se lo voy a leer, Filipenses capítulo 2, en el verso 12, dice la palabra de Dios que el que no limpió, el que no guardó su salvación, y esto es también para mis hermanos que dicen que la salvación no se pierde y que ellos pueden andar fumando, tomando, viviendo una vida por sin ningún lado, al cabo la salvación no se pierde. Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios en el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que la salvación la debemos de guardar y de procurar que no se nos manchen las vestiduras de salvación. Los vestidos de salvación que nos han dado, es necesario que los mantengamos limpios. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que nuestros vestidos sean siempre blancos. Sean blancos vuestros vestidos, siempre estén emblanquecidos y siempre permanezcan blancos. ¿Cómo vamos a hacer que esa salvación permanezca blanca, esas vestiduras de salvación permanezcan blancas? Con una sola cosa, andando y ocupándonos de ella con temor y temblor, viviendo como Dios nos ha mandado que vivamos, haciendo su voluntad y perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dice también la Escritura. Pero si no vivimos de esa manera, déjeme decir, vamos a ir a dar cuentas. Ahora, el hombre más sabio, después de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia describe, llamado Salomón, terminó diciendo una cosa: este es el fin de todo discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque vamos a ir a dar cuentas de todas las cosas. Ahí está otra vez revelado el tribunal de Cristo, porque una cosa te queda clara, que vamos a ir a dar cuentas. Vamos a hacer un pequeño pausa para escuchar un canto que ya tenemos por ahí programado, para dejarlo respirar y que pueda meditar un poquito en lo que estamos hablando. Yo sé que a veces estas predicaciones no son mucho de amén, gloria a Dios, aleluya, hermano, Dios lo bendiga y la gloria sea para Él y a su nombre gloria y a su gloria más gloria y toda esa algarabía del evangelista. No, aquí estamos enseñando, aquí estamos apelando a tu conciencia, a tu pensamiento, y que el Señor te dé el entendimiento para que te puedas levantar y puedas meditar en lo que estamos hablando. Que el Señor viene, hay una reunión en el tribunal de Cristo y si no estás preparado, te van a regresar a la gran tribulación. Así lo enseña la Biblia, pero vamos también a escuchar un canto para que meditemos y podamos paladear lo que es cuando estamos enamorados del Señor. Escuchemos este hermoso canto y posteriormente vamos cerrando este tema que a la luz de la palabra es muy hermoso. A mí me gusta mucho porque es con el que hacemos entrar en conciencia y despertamos el entendimiento de mucho pueblo de Dios que está dormido y mucho pueblo de Dios que está caído para que se levante. Escuchemos esta hermosa alabanza. Tu misericordia, quiero descansar y habido encontrar al pie de tu realeza, y ser cautivado por tu amor, ritmo de tu corazón. Quiero regalarte lo que soy, desaparecerme en tu perdón y derramar mi adoración, que haga resonar en mí tu voz. Quiero escuchar tu suave palpitar, hablándome de gracia. Quiero caminar en tu seguridad, creyendo en tu promesa. Ser cautivado por tu amor,
tu perdón y derramar mi adoración y haré sonar en mí tu voz y ser cautivado por tu amor al ritmo de tu corazón. Quiero regalarte lo que soy, desaparecer en tu perdón y derramar mi adoración y haré sonar en mí tu voz. Estoy cautivado. Yo no quisiera que usted se llevara un concepto equivocado del temor de Dios. El temor de Dios no es otra cosa más que Él es grande, Él es poderoso, Él es maravilloso, Él es magnífico, Él es hasta terrible. Sí, nosotros somos pequeños, nosotros no somos nada. Y si nosotros sabemos evaluar eso y sabemos entender aún lo que Dios hizo con nosotros, vamos a caminar con ese temor reverente. La Biblia dice que no temamos a los que matan el cuerpo. No le tengamos miedo ni al diablo y que no le teman ni a aquellos que matan el cuerpo, sino que temamos más bien a aquel que puede matar el cuerpo y también el alma mandarla al infierno. Quiere decir que ahí nos deja muy claro hacia quién debe ser el temor. Sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo, dice en el libro de Isaías capítulo 8, verso 12. Hablando de que el temor debe de estar en nosotros. Ahora, mucha gente ve el lado negativo, el temor de Dios. Déjame decirte que el que tiene temor de Dios es bendecido. Hay bendición en el temor de Dios. Hay una bendición muy hermosa cuando el cristiano tiene y se conduce con el temor de Dios. Dice la palabra, aún, fíjese, aún aquellos que no llegan a conocer a Dios y que entran y tienen temor de Dios, ahí se deja ver claramente la bendición que pueden llegar a recibir. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 1, en el verso 21, déjenme darle lectura. Esto habla acerca de las parteras que tuvieron temor y no mataron a los hijos de los hebreos. Y dice la Biblia, y por haber las parteras temido a Dios, por haber temido a Dios, Dios les prosperó a ellas y a sus familias. Esto significa que el temor de Dios nos trae prosperidad. Fíjense lo que estoy diciendo. Tener el temor de Dios nos trae prosperidad, nos trae bendición. Es una bendición que el temor de Dios esté en nuestras vidas. Pero hoy buscamos la prosperidad en otras partes, en lugar de caminar con Dios a la luz de su palabra, guardando la salvación que Él nos entregó con temor y temblor. Ese temor y temblor nos va a llevar a ser prosperados por el Señor. Un ejemplo de eso, Job. Cuando Satanás se pone a dialogar y a decir, ¿sí?, del por qué Job, argumentando por qué Job temía a Dios, dijo de esta manera: ¿a poco Job teme a Dios de balde? ¿A poco Job le tiene temor a Dios nada más así porque sí? Queriendo meter la duda como a la serpiente a Eva, él dijo estas palabras: ¿cómo puedo yo tocar a Job si tú lo tienes protegido? 3 círculos. Tienes protegido a él, su persona, su familia y sus posesiones y sus trabajadores y todo cuanto él tiene. 3 círculos de protección. ¿Por qué? Porque Job temía a Dios. Y por eso el diablo dijo: ¿a poco teme Job a Dios de balde? Él entendía que el temor de Dios era un arma poderosa que hacía que la bendición del Señor y la protección de Dios estuviera con nosotros. ¿Sientes que Dios no te protege? La pregunta sería: ¿tienes temor de Dios? ¿Caminas a la luz de Dios con temor? ¿Tienes temor de Dios para que Dios te pueda prosperar, así como Dios prosperó a las mujeres, a las parteras? Y eran egipcias, no eran hebreas, eran parteras egipcias, pero por haber tenido temor de Dios,
Dios las prosperó a ellas y a toda su familia. Entonces, es una bendición. Es una bendición. ¿Sí? Ahora, dice el ciego en el libro de San Juan, capítulo 9, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a este oye. Fíjense lo que está diciendo el ciego, lo que está diciendo ahí en ese pasaje. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él, a este oye. Entonces, llévelo nada más para que usted pueda ver las bendiciones que conllevan el tener el temor de Dios. Otro de los textos que a mí me bendijo mucho y me llamó mucho la atención se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31. Y esto debería ser el parámetro, pastor, que me escucha. Es nuestro parámetro que nosotros nos lo han dejado para que podamos evaluar nuestras iglesias y que procuremos que vivan bajo el temor de Dios. ¿Qué le pasaba a las iglesias del Antiguo Testamento? Y déjeme describirle lo que vivían las iglesias del Antiguo Testamento por allá, por una sola razón, porque el temor de Dios estaba ahí. Hechos capítulo 9, verso 31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? A la luz de la palabra, que hay bendición y como resultado del temor de Dios, número 1, hay paz, número 2, hay edificación, número 3, crecimiento, número 4, fortaleza del Espíritu Santo. ¿Se fija la bendición que hay por tener temor de Dios? Por caminar con rectitud, por no vivir una vida de hipocresía, una vida doble o una vida totalmente pecaminosa. El Señor trae su bendición. El Señor trae su bendición. Otra de las cosas que nosotros podemos evaluar como pastores y darnos cuenta en el pueblo del Señor, si hay temor de Dios, es su forma de servir. Capítulo 12, verso 28 del libro de los Hebreos dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Una de las características que podemos ver en la oveja es la gratitud. Si usted ve que su iglesia y su pueblo es agradecido, amado pastor, hay temor de Dios. El temor de Dios provoca que las ovejas sean agradecidas. Usted no le va a sacar las ofrendas a chicotazos, ni los va a mandar al infierno, ni con maldiciones para que le ofrenden o le diezmen. Así no es la cosa. El evangelio se expone, no se impone. Y la palabra de Dios nos dice claramente que con el temor de Dios, el pueblo de Dios va a ser agradecido. Y el pueblo del Señor va a saber cumplir y hacer la voluntad del Señor. Entonces son cosas que están muy claras, que podemos ver a la luz de la palabra, que el temor de Dios es una bendición, es un beneficio, y que nos ha dejado muy claramente el Señor que debemos de guardar nuestra salvación con temor y con temblor. En el capítulo 5, verso 21 del libro de los Hechos, del libro de Efesios, capítulo 5, verso 21, ahí también nos enseña y nos dice: someteos los unos a los otros, que nos sometamos unos a otros, en el temor del Señor. Ahí es cuando hay respeto. Si ve de repente que hay una pérdida de respeto entre los miembros, entre las ovejas, hay pleitos, se están arañando, se están rasguñando, se están murmurando, peleando, ahí hay un indicativo que no está el temor de Dios en medio de ellos. Si el temor de Dios reina en medio de ellos, se van a someter unos a otros a la voluntad del Señor y se van a amar los unos a los otros en lugar de pelear los unos a los otros. Entonces es una manera muy hermosa en la que podemos ver las bendiciones y los beneficios que hay cuando el temor de Dios permanece en el pueblo. Y si con el temor de Dios caminamos, no va a haber tribunal que nos tenga que evaluar negativamente. Vamos a llegar al tribunal de Cristo y el Señor va a evaluar y nos va a dar nuestra recompensa
Él dice claramente que Él viene con sus galardones para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada uno vamos a ser evaluados, cada uno vamos a llevar cuentas delante del Señor. Y mi anhelo y mi corazón es que usted presente cuentas positivas para que lo premien, para que le den galardones y aparte lo pasen a las bodas del Cordero. Dice la Biblia, para que cuando nos presentemos en aquel día, no nos apartemos de él avergonzados. Muchos nos vamos a apartar avergonzados. ¿Quiere apartarse usted avergonzado delante del Señor? Que el Señor le diga, no te conozco, por tu manera de vivir, por tu manera de servir, de hipocresía. Y que el Señor te mande a las tinieblas de afuera y que te diga, no eres digno de poder participar de las bodas del Cordero. No estás vestido de las bodas para poder participar de las bodas del Cordero. Y te va a decir, amigo, ¿qué haces aquí? Ya van a empezar las bodas, pero ¿tú qué estás haciendo aquí? Y tú te vas a sentir todo traumado, así, ay, Señor, porque vas a estar todo desnudo o vas a estar vestido de otra manera y no vestido como el Señor quiere que te vistas. Y ese vestido es un vestido blanco que se cubre, que se cuida, andando, caminando bajo el temor del Señor. Sea Jehová, camina con temor y temblor. Dice la Biblia que no hay nada creado que no sea manifiesto ante su presencia. Antes todas las cosas están siendo manifiestas y Dios todo lo ve. Vuelvo a insistirte, el ojo que todo lo ve, de los masones y el Big Brother de todos los gobiernos se queda corto. Dios ve todo, Dios analiza todo le es manifiesto. No hay nada que no vaya a salir a la luz. Todo lo oculto saldrá a la luz. Unas cosas antes, otras cosas después, pero todo le es manifiesto. Nosotros tenemos que andar en una vida íntegra delante del Señor. Debemos de caminar con libertad, pero con una vida íntegra, con una vida temerosa delante del Señor para poder preparar y poder ir a dar pero muy buenas cuentas. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. La venida de nuestro Señor Jesucristo es en cualquier momento. Las cosas están cada vez más peores, los escenarios se están poniendo de una manera muy fuerte, nada menos el día de ayer. No sé si es manipulación de las redes, si es manipulación de Estados Unidos o si es manipulación de algún otro gobierno para que sirva como pretexto para iniciar la guerra, dado que las guerras siempre inician en primavera. En la Biblia nos enseña que las guerras que se han sorteado han sido en primavera. En la Biblia que están registradas las guerras son en primavera. Y hace tiempo, para ser exactos, en el 2011 se desató una guerra en primavera, inclusive así se le llamó, donde los musulmanes se apoderaron de la mayoría de gobiernos que estaban por ahí viviendo alguna especie de democracia o que estaban luchando por tener libertades. Llegó el pueblo musulmán y a través de las redes sociales le llamaron a ese tipo de guerras, una guerra con el nombre de lo que era la primavera, y se dieron inicio a estos conflictos. Hoy probablemente ese sea el motivo por los cuales nos mostraron el día de ayer cómo morían las personas todas dañadas en su cuerpo a causa del gas, podamos decir así, cómo se retorcían las personas a causa de ese gas que los estaba envenenando, que los estaba matando, que los estaba quemando en sus cuerpos, los niños todos lamentándose. Es algo terrible, algo doloroso. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acercando, las profecías se están cumpliendo. Hay una profecía en el capítulo 17 del libro de Isaías donde nos dice que Damasco tiene que desaparecer, y ahorita precisamente las guerras que se están llevando a cabo fuertes es en la ciudad de Siria, específicamente en su capital, que viene siendo Damasco, si no me equivoco. Pero todo eso nos viene a decir que el Señor viene pronto, que nos guardemos de toda especie de mal, de toda cosa mala, de todo pecado, de toda maldad, de Babilonia, que quitemos todo lo que nos ensucia nuestro espíritu, que saquemos la agenda de Babilonia. ¿Cuál es la agenda de Babilonia? La agenda de Babilonia, para ir terminando y usted pueda caminar con temor y temblor, la agenda de Babilonia empieza el 31 de octubre con la fiesta de Halloween.
con la hechicería, abriéndole los portales a las potestades de allá de los lugares celestiales para bajar a la tierra, donde la gente hace sus ritos y le abre las puertas dimensionales y los derechos para que los demonios bajen a la tierra y hagan toda su especie de mal aquí. Después viene lo que es, comúnmente le llaman en todo el mundo la Navidad. La Babilonia tiene a todo el pueblo embebido con esa fiesta de paganismo llamada la Navidad. Después viene lo que es la montada fiesta de los Reyes Magos, y después nos traen lo que es el Día de los Enamorados, y así nos llevan de la mano con una agenda de las tinieblas, una agenda del mundo, una agenda de Babilonia trazada. ¿Por qué? Porque de esa manera aún el pueblo lo tienen ocupado en todas esas actividades, lejos de ocuparse en lo que Dios le mandó hacer. Caminar con temor y temblor y guardar su salvación, y a la vez ir y predicar el evangelio a toda criatura, y los ministros ir y hacer discípulos en toda la tierra. A todos aquellos que crean, traerlos y hacerlos discípulos. Es necesario que entendamos esto. Vamos a dar cuentas delante del Señor. Vamos a ser evaluados. ¿Sí? Si reprobamos, nos van a mandar a la tribulación para poder limpiar nuestras vestiduras. Pero las cosas en la tribulación van a ser de una manera muy cruel, muy horrible, muy feas. Pero sin embargo, ahí está establecido que mucho pueblo de Dios va a ir a parar a la tribulación por estar ahorita dormido, descuidado, viviendo una vida cristiana religiosa en lugar de vivir una relación con Dios y no vivir con temor y temblor. Mi anhelo, mi deseo es que el Señor te ayude, que el Señor que cuando Él venga te agarre bien ministrado y te agarre con tus ropas blancas, caminando en temor y temblor, para que en aquel día en el tribunal tú vengas, pero vengas a recibir tu galardón, no vengas a ser reprobado. Que el Señor te bendiga. Estoy por despedir ya este programa, estamos a punto de terminar, queremos terminar con un hermoso canto, pero solamente quiero recordar que Cristo pronto viene. Dile a todo mundo, y tú créelo con todo tu corazón, Cristo está a la puerta, Cristo viene ya, Cristo pronto viene. Que el Señor te bendiga, nos vemos la próxima semana con un programa más de Maranata, Cristo viene. Bendiciones. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad.